Hola chiques, ¿cómo andan? Hoy quería comentarles la película Mi Semana con Marilyn del 2011. Una película que ya tiene unos cuantos años, casi 15 años, pero que es una versión muy buena, a mi entender, de cómo era Marilyn Monroe, por lo menos en la etapa de su vida que refleja la historia de esta película. Y lo que tiene para mí de virtud, aparte de ser una muy buena película, es que la describe muy bien a ella. Creo que es la versión que mejor describe a la diva, a la mujer, a la actriz y a todas esas características que la hacían distinta al resto de las estrellas de la época en la que ella brilló. Creo que es excelente en ese sentido y está interpretada por Michelle Williams, que hace de Marilyn Monroe, Kenneth Branagh, que hace de Sir Laurence Olivier, Eddie Redmayne, que hace de Colin Clark, Judi Dench, Emma Watson, Julia Ormond, Dougray Scott, Derek Scobie, Dominic Cooper y un gran elenco. La verdad que hay muchas películas biográficas de ella. Está la de Ana de Armas, que es excelente también, con la salvedad de que es una película basada en una novela de ficción y en la película no se hace referencia a eso, presentándola como una película biográfica de hechos reales, y en realidad no lo es. Y tiene ese defecto, creo que eso le juega en contra, sin desmedro de la gran interpretación de Ana de Armas y de todo el reparto. Pero en esta película de Mi Semana con Marilyn, destaca que la historia esté basada en el libro publicado por Colin Clark, que es el personaje que interpreta Eddie Redmayne. Tal vez lo recuerden a él por la película biográfica de La Teoría del Todo, que le valiera a él un Oscar. Pocos años después de esta película, donde compartirá cartel con Michelle Williams. Y él hace de Colin Clark, que es un muchacho que tuvo la casualidad y la suerte de ser asistente de la producción cinematográfica donde estaba involucrada Marilyn. Laurence Olivier, por aquel entonces un actor consagradísimo. Imagínense que Laurence Olivier está a la altura de Marlon Brando, del paladar negro del cine de Hollywood, del cine de oro de Hollywood. Y si ustedes lo vieran en cualquiera de sus películas notarían que es excepcional, es un extraordinario actor. Y en ese entonces él quería filmar una película que tuviera como estrella a Marilyn Monroe, que ya era una estrella consagrada en Hollywood. Y al ser esto una producción inglesa, tendría, digamos, ese agregado de incorporar como protagonista a Marilyn Monroe, que era una estrella de Hollywood ya consagrada. Y se propone hacerlo, él la dirige y la coprotagoniza con Marilyn Monroe. Y la historia cuenta un poco los pormenores y los devenires de estar lidiando con una estrella de alta gama que en realidad escondía mucho sufrimiento, mucho dolor, según el testimonio de Colin Clark en su libro, ¿no? Y Colin Clark es este joven que de ser, digamos, un asistente de la producción, alguien que lleva y trae, que es el cadete, termina vinculándose con Marilyn Monroe en esa semana o en ese tiempo de rodaje, siendo como su asistente personal. Y también un poco con la situación de un romance que tuviera con ella en ese periodo. La película la verdad que está genial porque cuenta un poco eso, pero sin pretender ser la adaptación de una novela rosa. En lo que hace hincapié es las dificultades de Marilyn al automedicarse, al tener muchas inseguridades, al tener un estrés por tener que ser una diva, una estrella. En aquel entonces, un Hollywood súper machista, que a ella tenía como la rubia tonta de las películas de moda, de películas pasatistas. Imagínense que en aquel entonces Elizabeth Taylor era, digamos, la contraparte de Marilyn, teniendo la potestad de tener ya 2 Oscars y siendo reconocida económicamente como una superestrella. En el caso de Marilyn, ella sentía en aquel entonces que su presencia en Hollywood estaba muy devaluada, sobre todo desde lo económico, y no se la consideraba y no se la respetaba como una verdadera actriz. Entonces, al querer hacerse lugar en ese Hollywood tan rapiñador de la figura femenina,
su situación era en ese entonces muy inestable. Se había casado con Arthur Miller, que era un dramaturgo muy reconocido y quien la apoyara mucho desde su literatura, escribiendo guiones para la interpretación de por lo menos de su última película. Y sin embargo, con todo esto a su favor o en contra, dependiendo cómo uno lo vea, ella se consideraba una persona muy inestable y muy frágil frente al reconocimiento del público y de la industria sobre todo. Entonces la película narra esto un poco y lo hace en forma brillante. La interpretación de Michelle Williams es formidable, creo que es extraordinaria. Porque hay escenas donde uno ve a Marilyn Monroe tal cual. Y en general uno puede ver a las dos. Eso es lo que tiene de maravilloso, porque está Michelle Williams en su interpretación, pero también tiene un parecido tan notable con su caracterización, con su gesticulación, con Marilyn Monroe, que por lo menos con la que conocemos frente a la pantalla, ¿no? Que la magia se forma ni bien aparece en escena y uno ve a Marilyn Monroe, pero con el punto alto de que Michelle Williams es una extraordinaria actriz y también uno puede verla a través de esa caracterización a ella, ¿no? A Michelle Williams. El parecido es formidable. Y si uno ve la película, que es El Príncipe y la Corista, la película real, uno nota que hay un parecido cuadro a cuadro, por lo menos de las escenas que se recrean. Y después, en el contenido dramático de la historia, también ella destaca mucho por su interpretación, mostrando una Marilyn frágil, aturdida, llena de somníferos y drogas que le permitían a ella descansar por las noches y liberarse un poco de la presión de ser una estrella, por lo menos en aquel entonces. Hoy con TikTok, con Instagram y con las redes sociales, el estatus de estrella está súper devaluado, o por lo menos se ha masificado. Cualquiera puede tener un estatus de estrella. Hoy en día, gracias a las redes, si logra pegarla desde ahí, ¿no? Pero es mucho más accesible. En aquel entonces era una en 1.000.000 y si te tocaba el precio era muy alto. Y es un poco lo que narra esta historia. El precio del estrellato, el precio del éxito y la fama. Y cómo ella tuvo que sobrellevarlo en un ambiente ultra machista, ultra déspota. Pero que en esta producción, Laurence Olivier, que interpreta a Kenneth Branagh, y el elenco, la acompañan mucho en ese sentido, haciéndola sentir confortable, y más bien son los demonios que ella traía adentro los que quedan reflejados en la historia. Eddie Redmayne es una interpretación muy notable como Colin Clark, y Kenneth Branagh como Laurence Olivier parece que hubieran nacido en el mismo vientre, porque está igual. La interpretación es formidable, hay un parecido notable que yo no había visto hasta ver esa película, y el resto del elenco está genial también, pero todo está centrado en Michelle Williams. Creo que la historia de Marilyn es una historia trágica por su muerte temprana y dudosa de que fuera un accidente. Es muy sabido que hay detrás de su muerte unas cuantas teorías conspiranoicas, desde las más altas esferas del gobierno de aquel entonces, por los Kennedy, a las mafias que quisieron silenciar a una mujer que había estado muy cerca del poder por aquel entonces y que tuvo un final trágico como el que tuvo Kennedy en definitiva, y uno no deja de sospechar de que hay algo de eso detrás de su final. Y lo más notable de la interpretación y de la historia es que Colin Clark, que es el que escribe el libro, lo que pone en acento es la fragilidad de Marilyn, la mujer que estaba detrás de la estrella, que era una persona muy sensible, muy frágil y muy insegura de sí misma, sobre todo por querer ser reconocida como una actriz seria, que en aquel entonces nunca se le había otorgado. Siempre la tenían a la altura, digamos, de una vedette que tenía mucha relevancia en el cine, pero en películas que no tenían la profundidad o el estatus de un galardón como el del Oscar o de un reconocimiento público de una interpretación de carácter. Hoy Marilyn Monroe tendría 5 Oscars en el bolsillo, si tuviera que medirse con lo que se ve hoy en cine, ¿no? Pero le tocó una etapa más difícil para la mujer y para la actriz, que era ella. Y transformarse primero en un símbolo sexual y luego en una estrella de Hollywood
para después pretender ser una actriz seria o reconocida, por lo menos. Yo creo que lo era, pero no se le otorgaba el reconocimiento de la crítica. Eso le jugó en contra. Le jugó en contra a sí misma, por lo menos lo que narra esta película, ¿no? Y se nota mucho en la historia, está muy bien lograda. Y creo que hasta el final te llena de compasión, de ternura, de sentirte identificado con la persona de ella, que en este caso muestra ese costado tan vulnerable que uno a veces no ve cuando ve una revista, cuando ve un video, cuando ve a la estrella frente a la pantalla. Y ese es el punto alto, creo yo, de la película: la interpretación de los protagonistas, la recreación de época. Piensen que esto está pisando la década de 60, y nos muestran a Marilyn que daba sus primeros pasos para convencerse a sí misma de que era una estrella de Hollywood, actriz de carácter, una actriz seria, y lo iba a lograr tal vez en su última película, que es Los Inadaptados, que compartirá con Clark Gable. Lamentablemente esa fue su última película, y creo que fue la mejor, donde uno la puede ver representada como una mujer que había logrado ese camino a ser una actriz seria y de carácter. Y en esa película ella lo muestra notablemente. El director es Simon Curtis. Es un director inglés también. Y tiene un puñado de películas que le hacen una trayectoria destacada, pero no del tipo de películas comerciales. Yo creo que es un director más de puertas adentro, ¿no? Un director que está dentro del entorno del Reino Unido, en la temática de su filmografía. Y acá, digamos que dentro de todo lo que filmó es lo más destacado y lo más, entre comillas, hollywoodense que por lo menos yo he visto en el repertorio de su filmografía. Esta es una gran película, la verdad que nos une a una estrella de Hollywood que por ahí para las generaciones actuales está muy distante de ser conocida o de ser recordada. Los tiempos que corren muestran una relación con las estrellas y las divas mucho más amena y cotidiana, con gente que ya ha logrado el estrellato a través de una plataforma o de una cuenta social, ¿no? Mostrando videos cortos o autobiográficos que le han dado el estatus de estrellato. Y lejos quedaron las representaciones de estrellas como la de Marilyn, que lamentablemente nos dejó temprano, nos dejó antes de tiempo, creo yo, tal vez de una forma injusta, no por un accidente, y que la hemos tenido muy poco tiempo entre nosotros. Y aunque ha sido poco, el puñado de películas que hay de parte de ella nos regala de alguien que tenía un ángel especial por sobre todas las celebridades de su época. Marilyn Monroe era especial y no va a haber otra igual. Lamentablemente es una de esas actrices que son irrepetibles, y lamentablemente hoy en día las nuevas generaciones ya no la tienen tan presente como se debiera, ¿no? Creo que esta película le hace una justa representación, ¿no? Y como en ese momento de su vida, ella, a pesar de tener todo el reconocimiento de sus compañeros de elenco, inclusive de Laurence Olivier, entre dudas y excesos en automedicarse, errar el camino o confundir el camino que la llevaría a sentirse plena como actriz, pero logrando a fin y al cabo una obra memorable con uno de los actores más destacados de su generación, que fue Laurence Olivier. Les recomiendo que la vean para conocer a una Marilyn en una faceta especial de su vida. Creo que es muy biográfica la película porque está narrada de primera mano por este muchacho que es Colin Clark, que estuviera con ella en ese momento. Y la película es genial. Michelle Williams se destaca por su interpretación, por su parecido formidable, gracias a la interpretación desde ya, y también a su belleza y a coincidir en muchos aspectos estéticos con Marilyn. Kenneth Branagh está genial, y Eddie Redmayne también cumple con un rol muy destacado en la película. Se las recomiendo mucho para que la vean, está en plataformas, y si les gustó el video, no dejen de comentar, suscriban, denle like, y nos estamos viendo en el próximo episodio. Abrazo.